Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 4, subtítulo 2, pero recordemos un poco lo que vimos anteriormente. En nuestro encuentro estábamos notando que debido a que se trata de un curso de milagros, también se espera que aquellos que quieran serlo se conviertan en maestros del mismo. Así que nos empezó a dar algunas características de los maestros de un curso de milagros y la forma de ver el curso de milagros a un maestro espiritual, que no debe tener un ego más grande que el otro, que precisamente como maestro de un curso de milagros debe estar renunciando a su ego, para que no entre en competencia con el ego de sus alumnos a los que debe enseñarles que precisamente también deben irlo soltando, ir perdonando y entregando a la expiación. Así que nos dio una serie de características de los maestros fabulosos. Nos mostró cómo el sistema del ego busca engañarnos de diferentes formas, algunas bastante ingeniosas, como el de pensar, bueno, si eres un ser espiritual, está bien, pero pensemos entonces que no tienes por qué renunciar del todo a tu ego. Al fin y al cabo, puedes llevar las dos cosas combinadas. Y nos dice el curso, no se puede eso. El espíritu nunca se comunica con el ego, ni el ego con el espíritu. O decides soltarlo o vas a continuar en una situación en conflicto. Por lo tanto, no se trata de destruir al ego como si se tratase de un enemigo real. Se trata de demostrar que no es real y eso produce más miedo todavía porque nos hace pensar que vamos a descubrir que toda nuestra vida estuvimos equivocados. La forma correcta de deshacer el ego es simplemente cambiar de mentalidad. Y notamos que Jesús, que el Cristo, como maestro, tiene también unas características maravillosas. Y nos pide que le ofrezcamos el ego. Nos dice que nunca lo atacará, sino que intentará enseñarnos cuál fue nuestra verdadera creación. También vimos que lo que busca es eximirnos de la necesidad de un maestro físico para que simplemente nos dediquemos al maestro de los maestros, y que esto no es una idea de imponer su ego sobre el nuestro, puesto que no lo tiene. Encontramos también que la mejor forma de enseñar es a través de la experiencia, que todo maestro repetirá las enseñanzas que está impartiendo hasta que las repita, y que la mejor manera de enseñarle a sus alumnos que funciona es a través de su vivencia personal. Estuvimos notando que nuestra valía no la establecen nuestros pensamientos, acciones y deseos, sino simplemente nuestro espíritu, que es lo verdaderamente real. Que estamos en Dios, que Dios es y que estamos en Él. Que nuestras dudas todavía se dan simplemente porque aún elegimos el sistema del ego, aún creemos en Él, pero que en el momento en que decidamos experimentar el gozo del Espíritu, estaremos ya colocándonos en el punto donde liberaremos a otros y nos liberaremos a nosotros mismos. Que retornemos a nuestro hogar y que Jesús, en su papel de hermano mayor, tiene todas las intenciones de ayudarnos para que podamos lograr lo que Él ya logró por nosotros. Muy bien. Hoy nos corresponde el capítulo 4, las ilusiones del ego, y el subtítulo número 2, el ego y la falsa autonomía. Vamos con el compartir de pantalla para que empecemos la lectura. Dice así, 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría a menos que los mismos errores siguiesen repitiéndose en el presente. Así que aquí comenzamos.
Muchas veces te vendrá esta idea, pero si esto es así, ¿cómo es posible que una mente infinita y perfecta pudo haber pensado en separarse de la fuente? ¿Acaso no era infinita y perfecta como para cometer semejante tontería? Así que sí, la pregunta de cómo inventé el ego es razonable, pero más que esa que tiene que ver con el pasado, la pregunta debería estar dirigida hacia el presente. La pregunta correcta debería ser, ¿por qué sigues creyéndole y cometiendo errores? ¿Por qué sigues aferrado a él? Ah, interesantísimo. Ahora, pasa lo siguiente. Desde una mente tan concreta como la nuestra, no vamos a percibir en muchísimas ocasiones respuestas satisfactorias de situaciones espirituales tan inmensas. No vas a tener una respuesta satisfactoria de por qué una mente infinita llegó a fabricar el ego, cómo es que el Hijo de Dios, siendo perfecto, quiso alejarse de la felicidad absoluta. La pregunta, ¿por qué sigues alejado de la felicidad absoluta? Continúa la lectura. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Desde la percepción va a ser para mí imposible comprender eso, pero sí va a ser posible que yo me haga esa pregunta. ¿Voy a seguir en esta forma de pensar o voy a cambiar? 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Esto es lo que nos pasa. Tú inventas un ego para ti y estás inventando un ego también para los demás. Es decir, tengo mi propia forma de ser y cuando veo a los demás, inmediatamente comienzo a través de mis juicios a decir, él es así, ella es así, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, imágenes siempre de los otros. Te ha pasado, me imagino, que piensas algo de alguien y resulta que cuando hablas con la persona no es ni cercano de lo que tú te habías imaginado. Así que siempre que vemos a otros, estamos también en nuestra mente inventando egos. Sigue. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como es la interacción física. No solamente yo hago cambios en mí, mantengo pensando de mí de una manera ahora, luego de otra, y entonces ahí es donde está esa inestabilidad que nos está diciendo, sino que con respecto a los demás nos pasa lo mismo. Ahora pienso así, luego pienso de esto, luego pienso esto, y nuestra interacción física no va a mejorar las cosas. Cuando estoy conversando, estoy interactuando con los demás, igualmente sigo haciendo todos estos cambios de mis opiniones del otro. Y entonces pasa lo siguiente. La percepción siempre está cambiando, independiente de que la interacción sea física o que simplemente yo me lo esté imaginando. Ahora, una cuestión curiosa. El otro hace exactamente lo mismo. Él tiene su propia imagen de lo que es él y se hace ideas acerca de lo que eres tú. Por eso a veces nos preguntamos y estamos preocupados por qué pensarán los demás de nosotros. Tal vez en realidad ni siquiera estén pensando de nosotros, pero es muy probable que sí. Pero nos preguntamos eso y nos da miedo porque nosotros mantenemos haciéndolo. Sigue la lectura de este párrafo. No puede haber mejor ejemplo de esto que el ego en realidad es solamente una idea y no un hecho. Párrafo 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido.
Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Tu estado mental de confusión demuestra cómo se inventó el ego. Rechazaste el conocimiento, rechazaste el reino, rechazaste a Dios para vivirte una vida a tu manera, tu experiencia humana. Y ahí estás en el ego, en tu mundo. La cuestión, volvemos al punto con el que comenzamos nuestro encuentro de hoy. Y si esto ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. Tu problema no es que lo rechazaras, es que lo sigues rechazando. ¿Se comprende? Pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Es lo que nos dice, lo que continúa. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sientes de protegerlas. Mira esta analogía. Eso se debe, que sienten de protegerlas, eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. ¿Qué es entonces lo que está pasando? Que tú no rechazas al ego, tú no repudias al ego, sino que lo proteges porque es tu fabricación, es la idea que tengo de mí. Así soy yo, y al que le guste, y sigue diciendo, tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Allí es donde está el problema. ¿Qué crees ser? Lo que creas ser determinará si te inclinas a continuar con el sistema de pensamiento del ego o decides cambiar. Y continúa. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Es decir, que tu creer ser, lo que tú creas ser, siempre dependerá de cuál crees que es tu origen. Polvo eres, al polvo volverás, pues crees que eres un cuerpo y entonces tienes un ego. Si decides tomar la alternativa de un ser infinito, tu creencia en lo que eres debido a tu nuevo origen te dará otras ideas distintas. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el sistema de pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Lo más que puede hacer el ego es decirte que hay otra forma de percibirte a ti mismo y a los demás y por eso estás cambiando en la interacción que tienes de ellos, tu imagen de ellos y la tuya propia. Pero esta herramienta, esta situación la utiliza también el Espíritu Santo. Desde el ego, tú puedes entonces darte cuenta que sí puedes percibir las cosas de una forma diferente. Eso es lo más sublime que puedes encontrar en el ego, pero es una herramienta que el Espíritu Santo utilizará a tu favor para que te despiertes. Continuamos con el párrafo 5. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como algo, como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Deshacer el sistema del ego se percibe como algo doloroso. Trabajar en deshacer ese sistema. Y entonces viene otra analogía, así como la de los animalitos que cuidan a sus crías y asimismo tú cuidas a tu ego. Aquí viene una analogía al respecto de esto. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé.
No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Como un bebé, tienes ese ego que no lo quiere soltar y lo que hace es que te produce daño o te lo puede producir, pero tú sigues con esas ideas de protegerlo. Escoges lo que precisamente te hace daño. Sin embargo, dice la lectura, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Resulta que tú ya tomaste una decisión. Realmente es muy probable que esa decisión la hayas tomado antes de llegar a un curso de milagros, pero pensémoslo ahora en el curso de milagros. Ya tomaste una decisión, lo reconozcas o no. De alguna manera te has dado cuenta que debe haber algo más. De alguna manera te debes haber dado cuenta que pareces estar nadando y nadando y nadando sin llegar a la orilla. Que debe haber algo más allá que simplemente la vida que tienes y entonces llegas a un curso de milagros. Has tomado una decisión, ya sea con el curso o ya sea un poco antes. La de convertirte en un ser inofensivo y servicial, no seguir peleándome con los demás y no seguir simplemente en el egoísmo. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Pero hay una situación, como estoy en el ego, tengo actitudes conflictivas incluso con respecto a lo de la espiritualidad. Y entonces estoy como la muchacha de la foto que no sé qué hacer. Porque por un lado quiero, pero por el otro lado no quiero. Por un lado no quiero, pero por el otro lado me parece que sería lo mejor. Y entonces quiero pensar si puedo mezclar ambas cosas. Y sigue diciendo. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Esta situación de este conflicto interno no va a perdurar, es temporal. En la medida que avances te darás cuenta de cómo te puedes ir librando definitivamente de esos pensamientos limitantes y por lo tanto de ese conflicto interior. 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. ¿A dónde me podrían llevar estas nuevas ideas? A la idea de la caridad, del dar, de la abundancia. Dejar el egoísmo. Pero espera esto. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. El ego ve el dar de una forma muy diferente, en un acaparar. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de las cosas que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. ¿Cuál es el problema? Que el ego se ve en carencia, por eso intenta siempre acaparar, en vez de la abundancia que lleva al dar. Si me veo en carencia, no tengo que dar. Pero viene una idea maravillosa dentro del sistema de pensamiento del ego. Tienes que dar para obtener. Dar se convierte en un sacrificio, pero ¿cómo voy a dar el lápiz, que es lo único que tengo? Si lo doy, me quedo sin ello. No, espérate, me dice el ego, empieza a dar para que puedas obtener. Pero resulta que cuando entramos en ese juego, damos precisamente lo que nos sobra, lo que ya no necesitamos, y esperamos recompensas al respecto. No es posible que funcione de esa manera, porque eso mismo está implicando que tú estás dando desde tu carencia, que no estás comprendiendo lo que es ser caritativo. Y sigue. Por lo tanto, estás siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen. Esto es lo que está pasando.
Mientras sigas obsesionado con esa idea, tú realmente no vas a verte como un ser espiritual, caritativo y mucho menos abundante. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Acuérdate, yo te comenté en el capítulo 4 vamos a ver cómo es la dinámica del ego, cómo se maneja, cómo piensa. Así que hablando de estas situaciones que son las que se dan cuando estamos en el ego, hay otra que nos dice aquí. Yo tengo mi ego. Cuando interactúo con otros egos, me doy cuenta que, oh, son reales. Mira que es real. Cada quien tiene su ego. Ahí están ellos. Esto debe ser real. Si yo considero que los egos son reales, entonces, porque estoy interactuando con esos otros egos ahora, me llega la idea genial. Entonces debe ser que el ego es real. Por lo tanto, el mío también lo es. Y sigue diciendo, lo que el ego sigue diciendo aquí, tiene ese amor propio y es siempre vulnerable a la tensión. Término este que se refiere a cualquier cosa que él percibe como una amenaza hacia la existencia. Acuérdate que con el ego siempre tenemos miedo y a pesar de esto, de llegar a la idea de considerarse real, ese amor propio, ese deseo de mantener el ego, de proteger lo que veíamos en nuestras diapositivas anteriores, me lleva también a que yo tenga miedo. ¿Por qué? Porque si los egos son reales, la escasez debe ser real y todos los egos están pensando exactamente en lo mismo que a mí me gusta. Y me quieren quitar esto y debo competir por esto y debo luchar por esto y debo... Así que entra en mí la idea de la tensión. Algo puede estar amenazando mi existencia. Sigue con el siguiente párrafo. 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Aquí vamos a ver varias características del ego. Entonces, vive a base de comparaciones. No puede comprender lo que es la igualdad porque él no está esperando ser igual, quiere tener más que los demás. Y sigue diciendo, lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. No cree, por lo tanto, en la igualdad, no puede ser caritativo. Sigue. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El ego busca obtener, así que se inventa unas herramientas fabulosas para obtener, que son los apetitos corporales. A través de mis deseos es como puedo obtener algo de los demás. Puedo sacar este cuerpo, puedo sacar este orgasmo, puedo sacar este dinero, puedo sacar esta compañía que me hace falta. Las necesidades elevadas, es que necesito amor, necesito que me apapachen. Siempre buscando obtener algo porque me veo en carencia, porque no estoy desde la idea de la abundancia que es la que verdaderamente me pertenece. Y sigue diciendo, el origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Ojo a esto. Todas estas cosas se originan en la mente, no son reales. Se originan en tu mente por pensar desde la carencia. La cuestión aquí es lo que nos dice al final.
La idea de que esto es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Otra característica más. El ego cree que debe valerse por sí mismo. Recuerda, como me veo solo, sin Dios, como me veo aquí en el Valle de las Lágrimas, con este montón de necesidades, pues tengo que buscar solucionarlas. Este es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Así que para valerme por mí mismo me doy cuenta que no puedo valerme por mí mismo en un mundo como este. Así que, ¿qué puedo hacer? Voy a unirme a otros egos. Mi miedo me hace que me vaya a unirme a otros, pero entonces me encuentro en otra situación. Caray, en algunos casos me tengo que unir, pero en otros casos tengo que atacar para poder obtener. A veces tengo que unirme para lograr algo que tenemos en común acuerdo, pero en otras tengo que atacar a los demás para lograr lo que yo necesito que los demás también están buscando. Ese trofeo de esa competencia, esa medalla de oro olímpica. Y dice, no es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de que la mente, según la cual el ego es la creencia de la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. No puede el ego cuestionarse la premisa de que debe valerse por sí mismo porque está en un mundo, se ha fabricado un mundo donde está solo, donde necesita solucionar sus carencias y sus necesidades. Así que es una premisa que nunca se pone en cuestión. Y entonces sigue diciendo, los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. Esto es lo que busca el ego, ser reconocido por el espíritu. Pero el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede ser menos que ilusorio. El espíritu no concibe al ego en absoluto. ¿Cómo va a concebirlo si no es un ser? Es simplemente una idea totalmente alejada de lo que realmente eres. Así que no se pelea con él. Mira lo que vimos en nuestro encuentro anterior. Si se peleara con él, estaría yo más contento porque estaría demostrando que es real, pero no, lo que busca es demostrar que es irreal, que no existe para nada. Sigue. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de contradicciones aterradoras. Así que el ego se inventa otra herramienta más para poderme mantener a mí subyugado. Acuérdate, esta conexión se llama el ego y la falsa autonomía. Parezco ser yo quien toma decisiones, pero en realidad estoy aceptando ideas que el mismo sistema me da para que yo me olvide por completo de quién soy realmente y no me dé cuenta del conflicto en el que me mantiene metido, conmigo mismo, con los demás y con Dios. Así que otra de las herramientas del ego es fabricar mitos, creencias, ideas, historias aparentemente que han ocurrido pero nunca han pasado. Así que los mitos adoptan formas ambiguas, mostrando normalmente un conflicto entre el bien y el mal con connotaciones aterradoras, como el mito de Satanás
un ser que aparentemente llega y se empieza a pelear con Dios y se lleva a todos la tercera parte de los ángeles y toda esa mitología que fuimos creando, que no fue otra cosa que copias de otros mitos de otros pueblos. Lo que estábamos viendo el otro día con respecto al árbol del conocimiento, el mismo mito griego, pero ahora desde la perspectiva hebrea. Dios quiere evitar el fuego, que tú accedas al fuego de los dioses, pero aquí no le llamamos Olimpo, aquí le llamamos Edén, aquí no le llamamos Zeus, aquí le vamos a llamar Yahvé. Puras historias para intentar explicar lo siguiente. Párrafo 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Aquí coloqué varias imágenes de los mitos. Ahí aparece Zeus, aparece un dios hindú, aparece un dios griego, aparece un dios nórdico, aparece una diosa japonesa. Y entonces tenemos todos estos mitos y cada cultura ha generado su propia idea acerca de la creación del mundo, de lo que es Dios, de la creación del hombre. ¿Y por qué? Los mitos están relacionados con la magia, simplemente porque los mitos hablan del surgimiento del ego y la magia habla de los poderes que el ego tiene. Y sigue diciendo, los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. Describen todos los mitos la creación. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Así que describen cómo ese Dios en particular creó el mundo y después cómo el ser humano está allí luchando por la supervivencia y cómo ese Dios mismo tiene que luchar por la supervivencia. Zeus teniendo que pelearse con los demás dioses, Jehová luchando contra Satanás y cada uno de los dioses peleándose con sus propios hermanos, destruyéndose, matándose. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los mitos también te hablan acerca del surgimiento de la humanidad y de su nacimiento físico de ahí en adelante. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. Y también estos mitos hablan del alma. En algunos casos te dicen que es preexistente, en otros casos te dicen que es temporal, es decir, que el alma también se puede morir. Y en otros casos, como en el cristianismo, te hablan acerca de que esa alma requiere ser castigada por los siglos de los siglos en los infiernos que Dios mismo ha fabricado para castigar a los desobedientes. Esto es lo que nos creemos. ¿Qué diferencia con respecto a lo que Dios realmente es? Y simplemente porque es una herramienta del ego. La salvación continúa aquí, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La buena noticia, la verdad, es que el espíritu no necesita ser salvado porque no está en peligro. Porque parece que los mitos te dicen eso, es que estás en peligro, tu alma, tu verdadero ser está en peligro. No, no está en peligro para nada. Es un ser totalmente eterno, amoroso, bondadoso, un espíritu en estado de gracia. Este es el mundo que debe ser deshecho porque lo que yo soy es imposible que lo sea y lo que necesito es reconocerlo. 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. Esto ya lo habíamos visto, pero mira que por algún motivo necesitamos colocarlo aquí en un repaso.
Acuérdate que la salvación es lo mismo que la mentalidad recta, pero la mentalidad recta no es la mentalidad uno, la mentalidad de Dios todavía. Sin embargo, necesitas comenzar a trabajar en tu mentalidad recta. La mentalidad recta es en tu mente donde tienes que trabajar, conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. Gracias a la mentalidad recta desaparece la mentalidad errada. Es así de fácil como lo pone un curso de milagros. Al desaparecer la mentalidad errada, estás abandonando al ego. Así de fácil lo pone un curso de milagros. Dice, la mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Así que, mira, la mentalidad errada ya deja de ser diferente de la mentalidad 1. La mentalidad errada es el paso para llegar a la mentalidad 1. Y sigue diciendo, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho, párrafo 11 estamos, en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna o mentalidad recta es un trampolín hacia él. Así que es un expediente temporal. ¿Por qué dice aquí que es un expediente temporal? Eternamente no se te pide que mantengas en una mentalidad recta. Se te pide que alcances la mentalidad recta para que puedas llegar a la mentalidad 1, donde debes estar eternamente. Así que se trata simplemente de algo que debes trabajar ahora para que puedas llegar a ello. Pero no es algo que vas a tener que vivir para siempre y siempre, siempre alejado del conocimiento, no. Precisamente te preparas en la mentalidad recta para llegar al conocimiento, a la mentalidad 1. Y entonces dice aquí, se vuelve un trampolín. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Así que viene esta perla. Toda percepción es innecesaria. Esto, dice, elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Es decir, claro, la pregunta lógica. Pero ¿cómo voy a dejar de percibir en un mundo que requiere percepciones? ¿Cómo me dices eso? Que la percepción es innecesaria. ¿Cómo voy a lograrlo en un mundo de percepciones donde todo se percibe? Ah, listo. Mira lo que dice. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Mejor dicho, no olvides cuál es el verdadero tú. Llegarás a ello si te dejas guiar por el Espíritu Santo. Porque esa es su meta, llevarte a la mentalidad 1 donde toda percepción es innecesaria. Pero necesitas empezar a trabajar en tu percepción errada para que se convierta en una percepción recta y abandones al ego y de inmediato saltes a la verdadera percepción 1 del conocimiento. Pero no te olvides quién eres tú. El tú que vive en este mundo no es el tú que tú eres. Se me ocurrió traer una última diapositiva para ver si este tema se puede comprender aún mejor, lo que tiene que ver con el ego y la falsa autonomía. ¿Cómo así que la falsa autonomía? Me encontré esta imagen de Homero Simpson con un diablito y el Espíritu Santo al otro lado.
el ego y el Espíritu Santo, el angelito y el diablito. Ambos son sistemas de pensamiento. Esto de la falsa autonomía tiene que ver con lo siguiente. El Espíritu Santo siempre te llevará a una mentalidad recta, mientras que el ego te quiere mantener en la mentalidad errada. Pero esto es simplemente porque el ego no quiere que reconozcas tu identidad real, porque eso es lo que asegura su permanencia. El Espíritu Santo, en cambio, quiere llevarte a tu mentalidad real. Aquí viene una situación importante para que comprendas y espero que con el dibujito la puedas entender. Tú no puedes pensar sin un sistema de pensamiento. Es decir, tú no eres autónomo. No hay un tú que pueda tener un diablito aquí, un angelito aquí y decirle a los dos, con ninguno de los dos me voy, yo me voy por mi cuenta. No, tú solo puedes pensar con un sistema de pensamiento y piensas con el ego o piensas con el Espíritu Santo. El ego te da la ilusión de que tú eres autónomo, autónoma en tu forma de pensar. Yo elijo, yo escojo, yo pienso, yo creo, yo quiero, yo deseo, yo suelto. En realidad no es así, porque lo que hace es llevarte a que pienses del tú, que es tu realidad falsa. Con el ego entonces no piensas autónomamente porque lo haces desde esta falsa identidad. Pero con el Espíritu Santo sí, porque seguramente entonces viene la pregunta, pero entonces el Espíritu Santo es otro tirano como el ego. No, no es otro tirano como el ego, porque el Espíritu Santo está intentando que tú seas autónomo al llevarte a que pienses desde tu verdadera identidad espiritual infinita, desde el tú que realmente eres. Espero que se comprenda. Muchísimas gracias por su compañía. Hemos finalizado con nuestro encuentro de hoy y en el siguiente vamos a trabajar el subtítulo número 3 del capítulo 4, Amor sin conflicto. Gracias y bendiciones.